mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a estar compartiendo mi rutina actualizada de cabello, ya que como todas ustedes se dieron cuenta, decoloré mi cabello y algunas cositas han cambiado en mi rutina. Así que si ustedes quieren saber cómo es que yo estoy cuidando este cabellito decolorado, quédense a ver este video. Para sacarle el gel a la sábila, lo que vamos a hacer es primero removerle las espinitas para evitar lastimarnos, y como pueden ver yo remuevo las espinitas de los dos lados. Después de eso lo que hago es partirla en pedazos grandes. Hago unos 5 o 6 pedazos. Luego esos pedazos los corto por la mitad. Esta es la manera más fácil, la que más me gusta a mí. Yo lo hago de esta manera porque a mí me gusta sacar solo el puro gel, o sea que no me quede ningún residuo de sábila o ningún pedacito, porque así es más fácil aplicarse el gel en el cabello. Entonces después de cortar esos pedazos por la mitad, los vamos a lavar muy bien para remover el yodo. No sé si es yodo, pero es como un gel amarillo que trae la sábila. Entonces le tenemos que remover eso con agua. Ahora, una vez que hemos removido ese gel amarillo, lo que vamos a hacer es como rasparlo con la cuchara, pero solo por encima, no muy fuerte, porque es que en realidad, como les digo, queremos nada más el puro gel, nada de pedacitos ni nada de residuos. Por eso es que no lo hago en la licuadora como lo hago para otros tratamientos, sino que lo hago con la cuchara. Y como les digo, esta es la manera más efectiva y la más fácil, y así es como queda el gel. Entonces este gel es el que nos vamos a aplicar en todo el cabello. Yo voy a comenzar aplicándome vinagre de manzana puro en el cuero cabelludo, porque como les dije la vez pasada, he estado teniendo caspa, así que con esto es que estoy combatiendo la caspa. Y déjenme decirles que se los recomiendo 100%, porque ya esta es la tercera vez que me lo aplico y ya se me está desapareciendo por completo la caspa. No sé por qué me estaba saliendo caspa, no sé qué fue lo que pasó, pero tenía mucho tiempo de que no me saliera caspa. Así que con vinagre de manzana es que yo lo estoy combatiendo. Como les dije la vez pasada en el otro video, yo siempre he leído que hay que mezclarlo con agua, o sea que hay que agregar la mitad de agua y la mitad de vinagre de manzana. En realidad no estoy bien informada qué es lo que puede pasar si uno lo usa puro o si no es recomendado usarlo puro. Yo la verdad que lo uso el puro vinagre de manzana porque siento que como que es más efectivo. A mí no me ha pasado nada malo, obviamente, por eso pues lo sigo usando. Y como les digo, me está eliminando la caspa súper rápido. Lo que yo les recomiendo que si ustedes tienen caspa, pueden probarlo una vez por sí solo y a ver cómo reacciona. Ya si ustedes ven que les irrita o que algo pasa, pues mézclenlo con el agua. Pero si no, lo pueden usar así y úsenlo 3 veces en una semana y ya van a ver la diferencia. Lo único que les tengo que advertir es que el olor de esta vaina no es así como que placentero, pero tampoco está mal. Yo ahorita lo estoy sintiendo, ahorita que me lo estoy aplicando, pero ya después de que me lo aplico, pues ni siento que ando vinagre de manzana en la cabeza. Ya después que he aplicado el vinagre de manzana en todo el cuero cabelludo, lo que hago es dar un suave masaje con la yema de mis dedos. Antes de comenzar a aplicarnos el tratamiento, nos vamos a asegurar de tener bien, pero bien desenredadito nuestro cabello. Y ahora vámonos con la sábila. Lo que voy a hacer es dividir mi cabello en dos. Una mitad la voy a asegurar. Normalmente cuando lo hago así nomás, cuando no estoy grabando, pues no me amarro el cabello. Pero para que ustedes aprecien mejor lo que estoy haciendo, es lo que voy a hacer. Ahora voy a sacar un mechón de cabello, el resto lo voy a asegurar. Y ahora que comience lo divertido. Miren, esto es una baba. Así se mira de raro, pero no le tengan miedo, que esto no muerde. Tampoco huele feo. Entonces, miren, lo que empiezo a hacer es como a peinar mi cabello con los dedos para que todo el gel de la sábila se penetre muy bien en todo el cabello. Entonces lo que hago es asegurarme de aplicarme la cantidad correcta, una buena cantidad
pero tampoco que les quede tan... ¿Cómo les explico? No se apliquen mucho de manera que el cabello les quede babeando, ¿me explico? Sino que a modo de que ustedes sientan que cada hebrita de su cabello está penetrado con el gel de la sábila. Después de aplicar la sábila en ese mechón, lo que voy a hacer es peinarlo. Miren, para también de esa manera asegurarme de que todo mi cabello se penetre con el gel de la sábila. Ahora voy a tomar otro mechón y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el primer mechón. Tengan cuidado al agarrar el gel de la sábila. Puede ser un poquito desastroso, así que háganlo en un lugar. Miren, aquí se me vino un pedacito. Eso es lo que yo trato de evitar, por eso lo hago con la cuchara, pero aún así se me vino un pedacito. Como les estaba diciendo, háganlo en un lugar que puedan hacer un desastre, podríamos decirle, por si acaso hacen un desastre. Y tampoco usen así ropa blanca que la usan así para salir. Usen algo viejito. Esta camisa yo la utilizo para salir, pero hoy estuve partiendo... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta fruta en español. En inglés se llama pomegranate. Es una fruta que es bien... que trae unas semillitas por dentro. Y cada vez que, bueno, hoy de casualidad andaba puesta esta camisa porque fui al supermercado y cuando estuve partiendo la fruta esta me la manché. Así que pues por eso decidí no cambiármela, porque pues ya la manché y ahora qué. Ahora no, ya no importa si la mancho con la sábila también. Recuerden que estos tratamientos que yo estoy haciendo ahorita que tengo el cabello decolorado no solo son para cabello decolorado, sino que en general son como para cabello seco y maltratado, porque yo lo que estoy haciendo con estos tratamientos es evitar a que mi cabello se reseque y a que mi cabello se maltrate, porque cuando yo me hice este cambio mi cabello no se maltrató, pero con el tiempo si uno no lo cuida sí se puede maltratar. Así que si ustedes no tienen su cabello pintado ni nada, siempre pueden hacer esos tratamientos. En general son buenísimos para nuestro cabello. Y las que me siguen desde hace mucho tiempo, ustedes saben que yo vengo utilizando estos tratamientos desde ya hace mucho tiempo. Y ya que terminé con la primera mitad, voy a seguir haciendo exactamente lo mismo con la otra mitad. Y ahora que ya terminé, lo que voy a hacer es amarrar mi cabello. Bueno, no amarrarlo, sino que solo sostenerlo con un gancho. Les recomiendo que lo hagan con un gancho y no con una cola, sino que solo con un gancho y se lo dejan. Ese cabello de ahí no se va a mover. Este tratamiento yo me lo voy a dejar por 2 horas en mi cabello, así que en 2 horas les voy a mostrar lo demás, cómo es que yo me lavo el cabello, qué productos estoy usando y toda la cosa. Después de dejar reposar la sábila por 2 horas en mi cabello, voy a lavarlo casi como de costumbre, porque he estado haciendo unos cambios después de que decoloré mi cabello. Pero lo primero que hago es mojar mi cabello muy bien con agua y tratar de remover un poquito la sábila, y ya después paso a aplicarme el champú. Y como pueden ver, lo hago como de costumbre, pero más que todo me enfoco en lavar muy bien el cuero cabelludo. Ya el resto del cabello no, como que no agarro champú extra, sino que enjuago todo mi cabello con el champú, pero la mayoría de producto la aplico en el cuero cabelludo. No sé si me entienden, no sé si me explico, porque en realidad lo que necesitamos lavar muy bien es el cuero cabelludo. Entonces después de eso paso a remover ese champú y me vuelvo a dar otra enjuagada con champú, o sea que me doy 2 enjuagadas con champú. Y ya después de eso, ahora sí paso a aplicarme el acondicionador. Ahora déjenme decirles que después de que decoloré mi cabello empecé a usar más acondicionador, creo que el doble de lo que usaba antes, porque en realidad el cabello se enreda muchísimo. Entonces lo que yo hago es desenredar mi cabello cuando me aplico el acondicionador. Como pueden ver, lo que hago es desenredarlo con un peine que tiene los dientes bastante separados, y empiezo desde las puntas, no desde arriba, sino que de las puntas, y luego voy subiendo. Y créanme, si ustedes hacen esto así de esta manera, eso es lo mejor. O sea, yo antes ya había leído que esa era la manera correcta de desenredar el cabello, pero en realidad nunca lo había puesto a prueba, porque pues a mí no se me enreda mucho el cabello.
pero ahora que lo puse a prueba yo dije, wow, ¿por qué no lo había hecho antes? Así que esto es lo recomendado, desenredar nuestro cabello cuando tenemos el acondicionador, y así ustedes pueden ver la diferencia. Miren qué lisito se me ve el cabello y es así muchísimo más fácil. Así que este es un muy buen tip, y por favor, si tienen el cabello decolorado, háganlo de esta manera y ya verán. Y después de envolver mi cabello con mi falda, bueno, aunque era un vestido, si ustedes me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo seco mi cabello con una falda, el cual era un vestido, y ese vestido lo corté a una falda. Nunca me puse esa falda, así que ahora la utilizo para secar mi cabello. Yo normalmente me dejo mi cabello envuelto por unos 30 minutos, aunque hoy me lo dejé por más tiempo porque me estaba haciendo el maquillaje. Ahora lo que hago es aplicarme unas gotitas. Estas son de Argan y son de la marca Chi. Yo utilizo nada más una gotita porque tampoco me gusta usar mucho, ya que el cabello queda graso o queda raro, no me gusta. Entonces utilizo una pequeña cantidad, y además nada más solo lo utilizo en las puntas. Cuando tenía mi cabello largo utilizaba más, pero ahora que lo tengo corto pues solo utilizo un poquito. Y ahora sí, lo que hago es peinar mi cabello, no desenredarlo, porque como pueden ver mi cabello ya está bien desenredado, ya que lo desenredé en el baño, excepto por esta parte aquí. Pero si se pudieron fijar, yo desenredo mi cabello con el acondicionador. Entonces ya una vez lo peino, ya no tengo mucho problema y no se me dificulta para nada. Porque déjenme decirles que ese es un gran problema con el decolorado, la decoloración. Cabello se enreda horrible, 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 horrible. Y yo no estoy acostumbrada a eso, así que todavía estoy ahí como que acostumbrándome a estarme desenredando el cabello. Bueno, y lo que yo hago es que hoy va a ser diferente porque por cuestión de tiempo, porque tengo que grabar, me lo voy a secar con la secadora. Pero normalmente trato lo más que puedo de dejármelo secar al aire libre, con el cabello natural. Dejo secarme mi cabello al natural, porque así evito el calor de la secadora y nada más me lo plancho o me hago los rizos. Pero normalmente cuando yo me lo seco con la secadora es para planchármelo o para hacerme los rizos, porque si me lo voy a dejar así suelto nada más, me gusta que se me seque al natural, ya que se me seca más bonito. Así que bueno, ahorita yo les voy a mostrar cómo es que yo me lo seco. Yo me lo seco a lo loco, a mí no me gusta secarme el cabello con la secadora, así que nunca he aprendido a hacerlo de la forma correcta porque lo hago raramente, pero ahorita les muestro. Y así es como mi cabello se seca con la secadora. Como ustedes pueden ver, parezco un león, pero como ya les había dicho antes, yo no seco mi cabello bien con la secadora porque no puedo y porque no me gusta. Y en realidad yo no es que lo seque para que se vea bonito y para poder lucirlo así suelto, para nada. Yo nada más uso la secadora para secarlo, para que no esté mojado o para que no esté húmedo, no para darle una forma bonita, porque como pudieron ver yo no puedo, yo lo hago a lo loco. De igual manera aquí les voy a dejar un clip de cómo mi cabello se seca al natural, porque el otro día les grabé una pequeña parte mostrándoles cómo se miraba mi cabello un día después de lavármelo, porque normalmente me lo lavo por las tardes, así que ya el siguiente día sí ya me gusta cómo se me ve y cómo se me seca. Ok, mi gente bonita, antes de plancharme el cabello se los quiero mostrar cómo es que se me ve al natural. Miren, con la sábila me queda súper suave y manejable. Eso sí he notado, la verdad. Así que estos son los resultados de la sábila. De igual manera, a mí me gusta más planchármelo o hacerme rizos y ondas cuando el cabello se me seca al natural. Yo lo hago con la secadora cuando es emergencia o cuando en realidad lo tengo que hacer. Por ejemplo, hoy pues de salida no tengo tiempo, entonces necesito grabarles esto, así que por eso me lo sequé. Y también quería mostrarles de que
no solo me lo dejo secar al natural, sino que también de vez en cuando uso la secadora. Así que bueno, ahorita me voy a peinar, me voy a hacer unas ondas y también me voy a hacer un peinado, pero eso no se los voy a mostrar, sino que eso lo estoy dejando para mostrárselos en un arréglate conmigo. Así que esto es todo, aquí es donde se termina mi rutina de cabello. Y pues me lo iba a planchar para mostrarles cómo es que me lo plancho, pero en realidad creo que ya les he mostrado demasiadas veces cómo es que yo plancho mi cabello. No he cambiado productos, no he cambiado técnica, así que sigo haciendo exactamente lo mismo. Aunque de igual manera, pues si ustedes quieren verme otra vez cómo es que plancho mi cabello, ya ahora que lo tengo decolorado, pues déjenme saber en los comentarios y toda la cosa. Así que bueno, ya regreso en un ratito. Bueno, mi gente bonita, así es como quedaron mis ondas y también mi peinado. A mí me encantó. Déjenme saber aquí abajito en los comentarios si les gustaría ver el tutorial de las ondas y también del peinado. Como les dije anteriormente, estoy planeando incluirlo en un arréglate conmigo. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo y que principalmente les haya ayudado. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo, es donde dice suscribirse. Solo dan clic ahí y listo. Y recuerden que ahora tenemos canal de vlogs, así que si todavía no han checado ese canal, yo aquí abajito les voy a estar dejando el enlace directo. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales, ya que por allá siempre les estoy compartiendo un poquito de mi día a día y también les doy ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.